Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días, Dan. Te voy a pedirlo ya. Música de cerro. Poneme la música de cerro, del Ciclón de Barrio Obrero. Hoy busca la hazaña como en el 73 ante Vasco da Gama, carajo. Hoy el Ciclón de Barrio Obrero quiere remontar, busca la victoria en Estudiantes de La Plata. Un partido difícil. Dice, no apaguen a nadie mal, no paguen nadie. Claro, boludo, te agradezco por compartir un versículo, hermano. Anoten luego, dice, hay que apoyar a nuestros compatriotas, fuerza Samiña. No, Franco da Rosa. Hoy es el día, muchachos. Yo creo que se va a lograr, yo creo que Cerro va a poder remontar este partido. Ya me estoy por morir ya, la verdad. Yo ya estoy tranquilo. Ya estoy todo cagado, me estoy pasando pipí. O sea, estoy súper ansioso por el partido, pero con miedo un poquito. Pero yo creo que Cerro va a poder. Cambiarme, mira, así me gusta este fondo de Cerro Porteño. Eso, fondo de Cerro Porteño. Impresionante cómo Pasión Estudio hoy está más azulgrana que nunca. Te haces del canchero doxeando en Twitter, Franquito. Dice, dale ya, que juegue Cerro. Hoy remontamos para Flamengo, nomás luego tenemos que mentalizarnos. Dice, a la pucha, sí lo ya, chat. Vayan compartiendo, muchachos. Saludos para Raiten, el trapper. Qué grande, cerrista de corazón, seguro mi querido Raiten, si es el que pienso que es. Saludo enorme para vos, Pasión Azulgrana, dice, señor José Barrio Salcedo, justamente el apellido Azulgrana. Salcedo, ¿cómo te va, Coque? Y a guacha de la Pilsen Azulgrana, hoy está con todo, señoras y señores. Igual se ve la de Cerro. Qué pesado. Coque, más pinche rata que nunca hoy. Mi abuelo. ¿Tu abuelo? Lo vio a Bilardo. ¿Tu abuelo que no es del Cerro? Sí, tu abuelo con cerrita, dejá de hablar por tu abuelo. Habla así de tu abuelo, si tu abuelo No, mi abuelo que ya no está. Perdón. O sea, no habla la gente que no está. También gran hincha, pincha rata. Bueno, mi abuelo dale. lo vio a Bilardo. Yo lo disfruté a la Brujita Verón. Qué pesado. Hoy vamos a disfrutar del fútbol de Santiago de Santiago. De Santiago. ¡Vamos, estudiante! Qué pesado. Qué ¡Pincha loco. rata, querido! Quiero decir más. Pincha rata querido, dice. A mí me toman de loco siempre. A mí me toman de loco. Yo dije que podría ser que el Chelsea le busque a Julián Cistos, pero realmente para Racing de Estrasburgo terminó pasando. Había dicho que Alan Benítez selección va a estar en algún momento y hoy en día Alan Benítez suena para la selección. Tómenme nomás de boludo y de loco, pues todo lo que yo digo termina pasando. Mirá vos, ese escudo ahí arriba, a la Me pucha, gusta, bien, Dan. Señor Robert Siger, buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo va Marcos, Franquito, Coque? Bien, de verdad yo creo que, ya lo hemos dicho, yo creo que está abierta la posibilidad de que Cerro remonte este resultado, del 1-0 y por qué no un 2-0. Cerro tiene con qué, entonces a partir de ahí dependerá de cómo juegan, de qué rendimiento tiene cada uno de sus jugadores, pero yo analizo el equipo, yo analizo los jugadores, yo analizo el potencial y para nada es imbatible, es invencible el equipo de Estudiantes. De hecho acá fue un partido parejo, era un 0-0 y en la última jugada termina con ese gol, pero a mí no me gustó Cerro aquí, o sea, A nadie. entonces esa es una deuda pendiente y reitero, como decía la señora Mirta Legrand, la audiencia se renueva, que yo no creo en eso de la localía, o sea, lo mío no va por la localía y compañía, sino que simplemente Cerro no fue a nivel internacional el mismo Cerro que vemos a nivel local. Cerro fue un equipo mucho más cauto, por decirlo de una manera elegante. Cerro esperó mucho a ver qué hacía el rival. De la misma forma tuvo situaciones como para poder ganar el partido, pero en la actitud, en aquello que se ve desde la grada, en aquello que uno viendo el partido por televisión trata de encontrar, y ahí no encontramos justamente esa manera de jugar de Cerro. Para mí hubo
un excesivo respeto hacia Estudiantes, hacia cualquier equipo tiene que existir respeto, pero Excesivo respeto ya no. ahí ya no. Ya lo hemos comentado, extrañamos algunas cosas, el no ingreso de Carrizo, porque Carrizo entra creo que a los 90. El lugar de Fabricio, hoy Fabricio Domínguez pasa a ser de nuevo lateral derecho, que me parece que es donde mejor juega, si bien es cierto que se hablaba mucho de él como volante, pero lo que demostró como lateral ha sido mucho mejor que ese único partido que jugó como volante. Entonces, no sé si ya tienen el equipo definido, entonces podríamos analizarlo y podríamos hablar sobre nombres propios. Señoras y señores, amantes pueblo azulgrana, esta es la formación probable de Cerro Porteño el día de hoy para enfrentar a Estudiantes. Martín Arias en el arco, Sebastián Domínguez. ¿Cómo? Fabricio Domínguez sería. Fabricio Sebastián. Fabricio Sebastián, mucho. Bueno, de vuelta. Alexis Martín Arias, Fabricio Domínguez, Matías Damián Pérez, Lucas Quintana, Blas Riveros, Juan Manuel Iturbe por derecha, Robert Ayrton Piriz da Mota en la mitad de la cancha, acompañado por Jorge Morel, Ignacio Aliceda, Federico El Pachi Carrizo y Jonathan Torres. Es el equipo que hoy presenta probablemente Diego Martínez. ¿Qué le parece a esta mesa? Excelente. Todos cracks. No se puede concentrar de la emoción Marcos. Coque mañana llega sin pelos y hoy gana Cerro. Todos cracks, dicen. Bueno, yo estoy feliz con el equipo planteado, me gusta. Yo creo que Cerro tiene que salir a ganar. Y me impresiona como hay algunos que al fin le dan emoción a su vida y al fútbol después de tanto tiempo. ¿Cómo que no leemos el chat? Claro que sí leemos el chat, ¿no, Épico? Quiero decir más que hay muchos... ¿Qué muchos qué? Se acordaron que hay fútbol, que da gusto, que te emociona a través del fútbol. Me pone muy feliz por todos los fanáticos de Estudiantes acá en Paraguay, porque se dieron cuenta que el fútbol da gusto todavía. Les quiero felicitar a todos ustedes. Fanáticos de Estudiantes. ¿Cómo es eso? Y acá hay unos cuantos. Y papá, claro. Y emocionante a veces ver un partido de Libertadores. El campeón de América 3 veces, Cuatro. seguida. Cuatro. Ya sé, este El campeón, equipo. pero ganó 3 veces seguido. Eso sí. Con Bilardo, Franco. obviamente. Decime. El equipo, Excelente. ¿sí? A mí me gusta. No, Yo está creo bien, te que- pregunto. Yo creo que es lo que tiene que ser. Porque no por Aliceda, pero yo sí lo pondría a Pachi ahí y jugaría con Araujo y... Araujo no aparece en este 11. ¿Sabes qué? A mí me gusta el medio campo porque muchos me van a decir, no. A ver, por ejemplo, Pinky Dinky Du pregunta, ¿quién es peor, Morel o Wilder? Y Wilder. Para mí, Wilder. Hay jugadores que Wilder. sinceramente en Cerro Porteño ya le está costando bastante. Y yo creo que Morel puede cumplir un labor ofensivo como defensivo. La Recordemos diferencia que entre él, Morel y Wilder es que Wilder sale costo cero y Morel salió $2 millones. obvio que sí, pero igual, hoy mismo, para analizar, no voy a poner Cualquiera de cuánto los dos vale y te puede- cuánto no vale, porque yo quiero ver que los dos jueguen. Cualquiera de los dos te puede dejar con 10 en cualquier momento. Ese Eso es el problema. cierto. Es un gran problema. Eso es cierto. Y yo decía nomás lo de Araujo porque me parece que Araujo está pasando por un buen momento. Cerro necesita gol. Y entonces, por ahí nomás va, repito, no es por Aliceda, no es sacarlo a Aliceda, sino simplemente darle lo que a mí me parece sería algo más de fuerza en el ataque. Para nada es un mal equipo porque Aliceda ya está, evidentemente ya demostró que puede jugar de titular. Hablo desde lo físico, porque desde lo técnico ya demostró lo que puede hacer. Pero simplemente eso, ese detalle. Dice, no me hagan ya dudar, Don Singer, dice ¿Sobre Fede. No, y por el tema del equipo que estás mencionando. Pero No, pero cada uno tiene... Sus gustos. Pero además... tiene lo suyo. No, pero además yo trato de fundamentar el porqué, para que no sea simplemente, no, por este o el otro por... Trato de decir por qué. Y en ese sentido, insisto en lo de Araujo. Araujo, por ejemplo, Sí. para ese golazo de Iturbe, Araujo fue fundamental en la Cierto. cancha nacional. Él comienza la jugada y él baja una pelota que era un cascotazo y la baja con mucha calidad y él empieza esa jugada. Pero
Por eso decía que esté Aliceda, o sea, si entra Aliceda ahí, perfecto, ha demostrado capacidad, ha demostrado muchas cosas, poder de gol, generación de fútbol, perfecto. Es hoy. Dice, vamos Estudiantes desde Barrio Obrero, te apoyamos hoy, dice justamente Coque Salame, hablemos de fútbol, dice Marcel. Estamos hablando de Cerro Porteño, muchachos, hoy juega la Copa Libertadores. Medio sobradorcito el ¿Cómo le análisis. vamos Estudiantes desde Barrio Obrero? Sí, te sí, apoyamos? sí. Tino Pereira dice, medio sobradorcito el análisis del mejor periodista del Paraguay. Coque, si ganamos, te rapás, si perdemos, me rapo yo, dice. Ey, vamos a hacer algo, si pierde Cerro Franco, se va vestido de payaso y maquillado también, dice Alex Alonso. Tu mamá es maquillista. ¿Cómo? Alex Alonso. Su mamá trabaja, ¿Maquillista? es maquilladora de su mamá. Maquillista. No, de igual manera, hay que ser sincero ahora. Yo creo que hay que darle una alegría a todos los hinchas paraguayos que vienen en La Plata. Mi abuela es hincha. Te juro que ya no estudiante de La me Plata. da mal cuero para seguir escuchando estas estupideces, boludo. Te juro que no me da mal la cabeza para seguir escuchando las boludeces que dice Coqueva y encima tuitea. Mi abuelo me hablaba de tal. Es un salame andante. Ojalá vive cerca de un... Le hacía pagarle, algún día la tienen que agarrar cerca de una lomitería de Villa de Coqueva para que la agarren bien ya. Al que le venga bien este mensaje, cerca de una lomitería de Villa de Coqueva para que la agarren bien ya los muchachos. Bueno, como decía mi abuela, hincha de Estudiantes, ella le vio tricampeona. Salamín, andate, dice. Tu abuela va... Siempre tu abuela del lado hace correcto de la deja historia. decir boludeces. Tu abuela hace rista y tu abuelo hace rista y tu tío es Salcedo. Tu tío es Asá No, y yo lo Niño que- Salcedo. Deja de decir Acá boludeces. tenemos el probable de estudiante también. Yo lo que no entiendo porque él no se hace caro, o sea, mi abuela. O sea, siempre apunta por otro lado. No, claro, ¿sabes qué porque pasa, mañana, si pasa lo que uno cree que puede pasar. Si pasa Cerro. Si pasa Cerro, va a ser, ¿a quién le toca? ¿Contra ¿El quién? brasileiro? ¿Contra quién juega el...? El soy carioca. Flamengo, hoy, Flamengo, hoy, Es más, Robert, vamos, tengo un vaya, tío que es de sí. Flamengo, ¿eh? Tengo un tío que es de Vaya, Flamengo. sí, un tío mamá, peruano, mamá y moraba en Copacabana. Sí, eu sou de Copacabana, eu Sí. gosto da É caipirinha, playa. eu gosto da praia de Copacabana, Yo eu no sou lo aguanto más lo que brasileiro. va. Es más, No. te digo algo. ¿Yo puedo comprar a Orti? Cuando me fui a Río, yo llegué a entrar a una favela y hablé con muchos hinchas de Sí, Flamengo. pero- Realmente. Y mi ¿Va a tío entrar ahí? es hincha de Flamengo. ¿Va a entrar ahí? ¿Cuál? El tema... Y también te digo algo. Eso no Si- creo. si llega- Eso no creo por algo que pasó ayer. Si Que haya llega- entrado en la favela. Porque... porque ¿Qué pasó ayer? No, y ayer no quisieron entrar una cuadra en un lugar. No. No. Ahí yo puedo decir. Igual no vos sabés que si no llega es a cierto. pasar Inter. No es cierto. Decile, llega a Robert, pasar decile. Inter, vos sabés que voy a apoyar a Inter, obviamente por Alan Benítez, que es convocado Yo a la no lo selección. aguanto más. Yo no quiero matar en este programa con él. Te juro que yo no lo aguanto más. Tenemos probable de estudiantes. ¡Oh! Sí. ¿Cómo sale el pinche rato, Marco querido? ¡Vamos, estudiante! 32 ¡Vamos, años. estudiante! 32 años tiene Coque. Ojo, chat. Está haciendo esta boludeces en vez de buscar una Bueno. familia, armar una familia, planificar su futuro. Esto hace Coqueva. En vez de planear tu Vamos- futuro con vamos tu a escuchar. señora, tener hijos. 32 años. 7 nomás te quedan ahí guardados. No, Y con no. uno ya matás 6. Ya, te estamos. cuento. Vamos a hablar de fútbol. Ya está. Fernando Mulera en el arco, Román Gómez, Leandro González Pérez, Pires. González Pires. González Pires. Pires, González Pires. ex River. Ex River. Ex River, sí. González Atlanta Pires. United. Que la vez pasada. Buen jugador, muy buen jugador, ¿eh? González Pires, Facundo Rodríguez y Santiago Paraguayo, Arzamendia. hay que Santiago, apoyarlo. Dejan Santiago, hablar a los perros, Coque. Santiago Ascasíbar, Jugadorazo. Alexis Castro acompañado de Cristian Medina. Después, Tiago Palacios, Guido Carrillo y Tiago... A ver, y Guido Carrillo, acá dice Tiago Palacios. Tiago Palacios, Dice C3. C3 que la vez pasada jugó un partidazo. Siempre es... Yo que les dije. ¿Cómo que yo ¿Vos, que vos le sabés dije? por qué ahora mismo, por qué Domínguez va a jugar de lateral? ¿Por qué? Porque ya va a ten- tener que tratar de pararlo a C3. Mentira. Domínguez va al lateral porque es su puesto y no había gente en el medio en ese momento y ahora ya está Robert Pires da mota. Deja querer mentir. Es que Gómez Deja no creer pudo mentira. parar a C3. Es la realidad, muchachos. Yo sé Pues que sí, duele. un pibe. Él recién debutaba. O sea, debutó hace 6 meses. No sé para si tan poco que va. Ahora estoy buscando nomás la foto esta que tengo en tu casa con el escudo de Bueno. Cerro.
Dice, Orti, Marco le va a reventar como a los lomitos. Dice, enojadísimo está. Dice los muchachos. Franco, subite pues a la línea 63. Arzamendia, olimpista de pura cepa. Hacelo, por favor. Profe, acá en Barrio Obrero hay más olimpistas que cerristas. Es una mentira absoluta y una boludez que están diciendo. Pues están ¿Cómo desesperados eso, por encontrar emociones. No, pues no, yo no hablé de olimpistas. Lo que pasa es que decía estudiantes. Claro. O sea, ¿cómo era? Saludos Estudiantes que apoyamos desde Barrio Obrero. ¿Entendéis? No decía Olimpia, ¿te acuerdas? Sí, de Barrio Obrero, Claro. Abel Gonza. Vamos estudiantes, algo así. Sí, decía, sí, vamos sí. estudiantes Desde Barrio Obrero. Entonces, bueno, ahí se entiende. Pero hay cerristas en Villamorra, hay luqueños en Republicano, hay Claro. cerristas en Luque. O sea, no es que está todo dividido por zona, Claro, si fuera así, por geografía. no, imposible. Ni tampoco eso que se quiere dar a entender, y está bien, a veces son cuestiones o del folclore o de marketing o lo que sea, pero cuando se habla del Club del Pueblo, pasa que Olimpia está en Villamorra y Cerro está en Barrio Obrero, pero eso no quiere decir nada. O sea, Zapag es un empresario. Petengil es un empresario. Poca plata Carrizosa Empresario. es un empresario. O sea, hay de todo, Hay mecánicos de Olimpia, mecánicos de Cerro, ingenieros de Olimpia, ingenieros de Cerro. Entonces no es tampoco que está por una cuestión social dividido el tema del fútbol. Hay de todo en todas partes. Y sí, el país en ese sentido está dividido en dos. Creo que el 90% se lo llevan los dos y después hay un 10% para el resto. Hoy juega Cerro Porteño y justamente será a las 19 horas el partido que va a jugar ante Estudiantes de La Plata. Un partido que realmente más de uno está esperando. Justamente el partido se juega en el A las estadio 19. 1 Jorge Luis Hirche. Jorge Luis Hirche es el estadio donde va a estar jugando Cerro Porteño ante Y ahí está Estudiantes. en 1912, ¿verdad? Se juega a las 19 en el estadio 1 y Cerro necesita 2. Ahí. Excelente. 1912. Ahí está. Te lo dijo Robert Sinke. Está todo hecho. Está todo planificado. Hoy todos somos estudiantes. Ay, Chepi. No. Coque me banearon de. No, tranquilo. Y Jorge Marcelino, él tuvo un buen partido versus Guaraní. Sería una buena opción también, dice. Y el técnico no lo toma en cuenta para este FedEx. partido. Hay que ver si Todos estaba son también. pesados, Dan. Hay que ver si estaba. Hay que ver si estaba también. Pero vos inscrito. sos así cuando No. juega Olimpia. ¡Claro que sí! Espera, Robert, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. En el 2023 vino con bigotito, camiseta de Brasil y se disfrazó de brasilero. Cuando teníamos que jugar contra Flamengo. Pero ese era mi antiguo yo ya cambié. Mi antiguo yo, dale. Yo cambié. Sentate cabeza acá también. Yo ya cambié. Hoy ya- soy peor. No. Te lo dice. Está peor, ¿eh? No, yo estoy tranquilo. No, vos sabés que Claro. hay que ser sincero. Cuando juega Yo no Olimpia tengo en la segundos Copa clubes. Libertadores contra tengo Flamengo, segundos contra clubes, Fluminense, aparece este muchacho con una remera de Flu, una remera de Flamengo, tiene bigotito, lentito, todo. Pero es por. Muchachos, esto es lo más Ahí lindo. está, mirá, este Ahí está, estadio. mirá. Este es el estadio. Qué ¿eh? feo. Feo, realmente. Ahí es lindo. No, ¿qué pasa? A mí me parece feo. No, dice. Lindo, A mí me parece feíto. Vos eras más liberteño que Nelson el viernes, dice. ¿Quién? Por los colores parece el de mallorquino, el de 3 de Esa febrero. onda. Sí, ¿verdad? Esa onda. Tiene más color, nomás si se pinta otra Hay vez algo que yo el detesto. de 3 de febrero va a estar así. Esa gradería ahí con palco ahí recta me parece lo menos estético que hay en el fútbol. ¿Eso Me no parece tiene tan cerro? feo. No. Eso va a tener Olimpia. Ya bien, pero esos palcos son buenos. No, sí, pero, Pero los estéticamente me. La bombonera tiene así. Claro, y me parece feo también. A mí me gustan las canchas que están cerca de la. ¿Sí? Sí. Claro, A mí me porque gusta ahí A mí no me te- gustan esas que. Porque además en mi. No te gusta perra todo en la vida, cancha de River. Bueno, pero eso. River hizo justamente. Me parece que en algún momento alguien dijo: ¿para qué carajo tenemos tapita de atletismo? Claro. Si nunca vi nadie correr. Solo Lo mismo los que era jugadores de la fútbol. olla también Sí. tenía. Sí, los jugadores de ¿verdad? fútbol más. Y en muchos estadios, ustedes no sé si se fijaron, el de
El de Guairá, vos estás en la gradería más cercana y el arco más cercano te queda a 2 kilómetros. Sí, el más cercano. La cancha de Guareña. El más cercano. Sí, No me vaya a así querer es. discutir un penal allá. No, en el otro ¿Sabés arco. qué cancha también es así, la de 2 de mayo? Y la que hicieron ahora, teniendo toda la infraestructura y toda el apoyo logístico de Yacyretá, horrible el estadio que hicieron en Encarnación. Sí, feo. Sí, feo. No está, Feo. no No está está, habilitado. pero No debería además estar no, habilitado. no hace juego ya eso, con lo que es Encarnación hoy. Encarnación es una ciudad hermosa. Sí. Encarnación es una ciudad inclusive modelo, porque en las playas de Encarnación vos no encontrás un papelito. ¿Por qué? Porque se trabajó en eso, hay conciencia, y vos te vas de Asunción y tirás un papel y el Encarnación no viene y te dice, la pega del basurero, ahí está, tirá. Entonces, Encarnación se merecía un estadio a la altura de Encarnación. Y no hicieron eso. No hicieron eso. Y esos estadios así, oval, a mí me gustan los rectangulares tipo A Inglaterra. mí me gusta tipo la olla. Sí. A mí, lo- 360. no, pero está lejos de la cancha. Es un estadio hermoso. Pero digo, a mí me gustan, por ejemplo, A ver. a mí me gusta el Monumental y me gusta también la Bombonera. Pero la Bombonera tiene un estilo que hace que parece que el partido se sienta más. Sí. Como estadio, no hay ni punto de comparación. El Monumental es eso, Monumental. Y aparte, ganaron esas graderías al sacar la pista de atletismo, ganaron y acercaron la cancha, acercaron al público a la cancha. A mí me gusta eso, así como vemos en Inglaterra. ¿Viste que en Inglaterra van y festejan Sí. Frente a la gente. con la gente? Sí. Qué Festejan linda, con la la gente. Bombonera. ¿Eh? A mí me gusta la Sí, Bombonera. sí, sí. Tiene mucha La agua. verdad, a Eso mí está Yo me... quiero poner un... Me gusta cómo ¿Cómo está. decirlo? Un paréntesis para hablar de esta información que ayer justamente se confirmaba. La APF presenta el Fair Play Financiero, un paso histórico para el fútbol paraguayo. Bajo la presidencia de Robert Harrison, la APF lanzó el proyecto de Fair Play Financiero inspirado en los modelos de UEFA y CONMEBOL. ¿Qué busca esto que se quiere implementar? El Fair Play busca orden, transparencia y sustentabilidad de los clubes, reglas claras para evitar deudas, controlar gastos y promover inversión responsable, fase de implementación con controles, capacitación y reportes auditados. Me Yo le encantaría, pregunto me a la encantaría. gente acá en la mesa y también vos que estás ahí, ¿te gustaría que se aplique el Fair Play me encanta financiero? lo del fair play financiero, me encanta, pero cuando un club sea rentable me avisa el presidente de la APF. ¿Qué club en el fútbol paraguayo es rentable? No hay un club, todos te hacen perder dinero. Todos pierden dinero el presidente, la gente que está poniendo la plata. No hay un club que de por sí solo pueda ser rentable. No existe en el fútbol paraguayo un club que sea solventable por sí mismo. Lamentablemente así, y va a seguir siendo así. Ahí lo que yo no entiendo por qué se da esto del fair play financiero. No, pero que sea rentable o no quiere decir que sea deshonesto. Lo que se quiere es transparencia. Ojalá, como intención, pero aplaudo. No, sí, como intención excelente, Con pero todas hay que ver. con todas las fuerzas. Así como en un momento aplaudí, no sé cómo está eso, no sé si solamente los socios o si cualquier persona, si nosotros podemos entrar, porque no sé cuál es el sitio. Olimpia había anunciado que a partir de ahora, con que si Olimpia yo me puede transparente. aclarar en esto, si me puede aclarar esto, se iba a publicar. Sí. Olimpia iba a ¿Se publicar. publicó luego? Publicó. Pero tiene, Público. por eso, pero es una página abierta al Sí, público, vos podés solamente a entrar- los socios. No, es abierta a todo público. Vos podés entrar y ver qué gastó Olimpia la plata. O sea, ¿cuándo- Desde cuándo? 2017, si mal no recuerdo. Y eso a mí me parece excelente. Y O hacia sea, sueldo, todo lo transferencias. que sea transparencia, todo lo que sea institucional. O sea, Olimpia rentable, yo ¿cierto? voy a apoyar siempre. Y lo de rentabilidad, Franco, también tiene que ver con una cuestión de qué soy, cuánto tengo. Claro. ¿Verdad? Lo que pasa es que en la mayoría de los clubes, y eso pasa a nivel internacional también, gastan más, o sea, hacen algo absolutamente elemental Sí. de manera negativa. O sea, gastan más 100%. de lo que tienen.
o de lo que del ingreso. O pagan solamente los intereses de la deuda y después te dicen, que tenemos deuda, que tenemos deuda, ¿cómo va a pagar la deuda? Y te asustan con la deuda. O directamente no hacen balance porque le hacen la opereta con la barra de Cerro Porteño para que no se hagan los balances mágicamente. En Cerro Porteño pasa eso, lamentablemente. Dice, ¿cómo se Y no llamaba hay- eso en para ver Cerro cuánto Porteño no hay cobran nuestros transparencia. paquetes? Dice. Olimpia Transparente, algo así se llama. ¿Olimpia Transparente se llama? Sí, Olimpia Transparente. Igual no es súper detallado de jugador, gasto de jugadores nomás dicen. Pasa dice que hay tanto. hay No, datos tipo, también. tanto Hay, cobra da- este. pasa Ahí está. que hay datos Ahí va. hay datos Ahí está. confidenciales. Ahí está, mira, esto, pero evidentemente sí. Hay datos confidenciales. Ahí A mí me encantaría que Cerro pueda hacer algo, pero evidentemente a la gente que está en Cerro Porteño no le conviene Incorporaciones, Ventas y préstamos. renovaciones, ventas y préstamos. Acercarle un poco. hacer eso. A mí me gustaría Epa. que sea algo así en Cerro, pero lamentablemente no le conviene a los Pero dirigentes. Quiero ahí me parece que solamente es una cuestión de nombres. ¿Verdad? O sea, es como suelen publicar los diarios, altas y bajas. O sea, se fue Exacto. fulano, vino fulano, pero no habla, aunque no se pueda decir exactamente, porque yo entiendo que hay cuestiones confidenciales. O sea, un jugador puede decir, no diga cuánto gano yo, Claro. no diga cuánto fue mi prima, Obvio. no diga cuánto se quedó digo, en forma legal el intermediario, el representante, pero algo. O sea, se detalla, pero más Y bueno, pero por lo menos en el un macro, detalle, en el macro. algo general podés hacer. Mira Ma- lo que fue el... creo que ese es el 2020. Apertura 2020. Mira lo que fue eso. Olimpia sí. no vendió nada. Pandemia. ¿Saben por qué digo esto? Porque, y a lo mejor que será cierto, pero yo no me conformo con eso de que un seco no puede ser presidente de Cerro o de Olimpia. A mí me encantaría Yo, ese yo creo que una persona que no sea un ultrapotentado podría administrar bien un club. Exacto. Entonces, a mí me parece... ¿Gestión? Digo más, hay un ejemplo concreto de eso. Mauricio Macri. Mauricio Macri cuando llega a Boca, todo el mundo pensó justamente eso. Y Mauricio Macri no puso un peso. Mauricio Macri administró el club como administraba a lo mejor sus empresas y compañías. Como la gestión. Entonces, de eso se trata. No es que llegue, o si no va a estar siempre buscando una chequera. Che, ahora a vos te toca. Che, la otra vez ya puso Franco. Y Dale. así pasa lamentablemente Y acá. no debería No ser debería así. de ser así. A mí me molesta mucho cómo se maneja Cerro Porteño en ese sentido y que te hablen de la deuda del Cerro Porteño y quiénes son los que... porque el que Pero viene a ahora Cerro otra Porteño- vez se aprobó el balance. Sí, ¿entendés? Pero te asustan con la deuda. Te asustan, ya que vos vas a agarrar el club, atender la deuda, ya que la deuda. ¿Y quién es lo que generó la deuda en el club? ¿Quiénes tuvieron las decisiones? ¿Quiénes tuvieron el poder durante la gestación de esa deuda que tiene el Cerro Porteño? Los mismos que te asustan porque hay deuda y por eso no tendrías que agarrar el club. Los mismos que dejan pasar para seguir utilizando y manipulando los números para asustar a la gente. Y eso es lo que a mí me molesta en el Club Cerro Porteño, que lamentablemente seguimos así y ojalá la gente a la hora de votar elija bien esta vez. En su momento se dijo lo mismo en Guaraní. ¿Verdad? Que no podían salir los Acosta porque Claro, porque la la plata... deuda. Es una artimaña la deuda para mí, es asustar al que quiera agarrar, es para asustar yo creo, Robert. Dice, Coque, próximo presidente de Olimpia, déjame soñar, dice. Impresionante. ¿No te gustaría ser presidente de Olimpia? No, Robert. No. Robert, Ya dame 20 años. Ay, depende. Es que no sé si yo ya Si soy optimista, 10, Che, 15. No puede pensar antes, pues no sé si yo ya puedo No, probar. parala, Robert. Pará, ¡Parala, Robert! No, pero venina un poco más. Bueno, 10. Bueno, ahí vamos a hacer Vamos a hacer la aguanta. la gestión. Bueno, pero Ay, a vos sí. por ejemplo, lanzamos tu candidato. Ahí ya. ¿Qué harían ¿Qué en Olimpia? los cambios? Ague, No, ahí está, ague, vendete ague. ya. ¿Qué yo haría en Olimpia? Sí. Sí. Primero que nada, una dictadura. No, para nada, es como una dictadura Yo mando. democrática. No, yo mando. Bueno, pero si soy presidente, ¿Y por bien te qué? mandás. Porque a los jugadores le voy a decir, ustedes ganan partidos. ¿Y sabe qué? Le va a pagar por partido ganado, le va a pagar.
No van a tener un sueldo. CODD. Va a ser por Coque. partido ganado. Pero tenés que ofrecer mucha plata. Y van a tener mucha plata. Pero tienen que ganarme los partidos. No me ganan los partidos. Chau. Y no va a meter Ahora, un cajero dentro del vestuario como dice algún presidente de Voy a Olimpia. hacer. Que tenía cajero dentro del club. Voy a hacer. Para sacar ahí la guita, boom, y darle Y la mano. entonces cuando ellos ganan un partido, cobran. Pero eso, ¿Vos me pensás que Dice, eso no para no? ser presidente hay que ser vitalicio. Paga tu cuota primero, dice Pablo. Por eso te digo. Dame 10 años para dar mi dame cuota. 15, 10 años para poder ser vitalicio. Pero- y ahí voy a ser socio. pero eso, Voy a ser presidente. pero eso que vos decís y que yo comparto esa manera de pensar, lo hacen muchos clubes. O sea, Sí. pagan por objetivos. Claro. Tienen sueldos muy buenos, básicos, pero pagan mucho por objetivo. Yo te voy a dar un sueldo base a Entonces, vos. Pero es- tu pero objetivo eso- es ganar. Pero eso existe. Hay, Ya. hay clubes que se manejan así. Me gusta Coque presidente Hay de clubes que Olimpia. se manejan. Te veo como presidente del Olimpia, Coque. Y estamos. Ya Y el empezamos. representante. Dice, dale 10 años que junte de sus subs. Dice la muchacha. Lo primero que hay que hacer es liquidar Olimpia Media, sueldos al pedo, dice No, Ariel ¿por qué Muñoz. pegar? No, no. Ariel Muñoz, a ver. Tranquilo, Sí. tranquilo. Llegó una información. A ver, Informa Chipi Vera. Alan Benítez sería convocado a la selección paraguaya para el próximo combo de las eliminatorias. Alan Benítez podría ser convocado por Alfaro. Recordemos que Gustavo Velázquez sigue lesionado y capaz para paliar eso, pero esta información es la que sale. ¿Qué te parece, mi querido Franco? mamarán y callarán con Alan Max Benítez. Excelente jugador. En su mejor momento Cerro lo dejó de ir. Yo lo había dicho que en algún momento esto iba a suceder. Se rieron Es de un mí. adelantado a la Se burlaron época. de mí. Me dijeron, sos un burro, no sabes fútbol. ¿Cómo Alan Benítez va a estar en la selección? ¿Qué es lo que decís? Todos me dijeron. Había sido. ¿Saben quién pensaba como yo? Alfaro. Así nomás. Alfaro, Y a Alfaro perfecto. le va a recriminar algo. A Alfaro le va a recriminar algo. Guay tu tía si le decía algo a Alfaro. Es más, No. yo digo, Franco, yo me burlé de vos. Claro que te Y burlaste. sabes que te pido perdón. Gracias. Me parece excelente que Alan Benítez vaya al banco. Sí. ¿Eh? ¿Sí? Y no va a ser No. titular, va a ser Oreja Cáceres. Claro, el titular es Oreja No tenés Cáceres. otro lateral, Gustavo Velázquez está lesionado. Yo creo, y en su momento cuando surgían nombres, me acuerdo que había dicho Ronnie Redes, en su momento, no me acuerdo quién, y lo de Alan, Meritocracia. yo había dicho todo lo que, o sea, no me desdigo ni una sola letra de lo que para mí es Alan Benítez. ¿Verdad? Es un jugador absolutamente descerebrado dentro de la cancha. Es un jugador que, bueno, tiene muchísimos NO, o sea, muchísimos defectos para una selección, pero él tuvo un semestre sobre todo excelente. Y la selección es de momentos. Y nosotros en ese puesto no tenemos jugadores. Yo soy Sí. lateralista. Ujú. Yo soy lateralista porque a mí me encantan los equipos que tienen laterales. No central de Me lateral. encantan ver laterales de oficio. Me encantan ver equipos que usan a sus laterales. Y lo que hizo Alan Encerro en este último periodo, por eso lo lleva el Inter, fue excelente. Redención. Fue excelente. Es más, yo creo que hoy con Alan Cerro hubiera tenido un potencial enorme. Pero se fue al Brasil y todos vieron. O sea, yo cuando hablo de un jugador, no es que sea, sino que trato de hablar con fundamentos. Y este muchacho ha tenido a lo largo de su carrera muchísimas actitudes dentro de la cancha y fuera también. Trato de centrarme en lo de dentro de la cancha. Pero actitudes soberbias, de sobrador, desubicado, hacerse echar en partidos. Yo creo que ustedes habrán visto Con Cerro. el video después del partido contra Guaraní, Ujú. ¿verdad? Sí. Cuando este muchacho, en vez de callarse, porque él no Pedir hubiera, perdón. si ese partido hubiese ganado Guaraní, Alan Benítez no hubiese podido pasar por la Avenida Quinta nunca más en su vida. Y sin embargo,
se produce todo lo que se produce, el error, la metida de pata, la irresponsabilidad, como quieran llamarle, de Servio, se da todo eso que se dio, Cerro termina ganando, ¿y quién es el primero que sale a gritar? El tipo que se había hecho echar, el tipo que le había cagado a su equipo, ¿verdad? Y encima sale a decir, está el video ahí, ay, tenemos Fabio, ¿cómo es? Servio, fantasma de mierda, no existe. Y a Pope le salvó la vida a Servio con su error. Cierto. Y aparece, peor todavía, el otro, el Rivita, el que no ha hecho nada en el fútbol y aunque hubiese hecho, ¿de dónde sale? Y también sale él, Indio Tembo. Y hace poco salió que Guaraní podía estar interesado en Rivas. Entonces yo le dije, y después Rivas, llevan a tu video a Dos Bocas. Claro. Lleva tu video a cuando te ponga la urinegra. Y va a defender los colores del Indio Tembo ese. No, los jugadores tienen que pensar dentro y fuera de la cancha. Por eso a mí no me gusta ese festejo de 1 minuto de silencio. Y resulta que vos le ves al tipo que hoy está gritando contigo. Mañana está en ese equipo al En que el le club, hacía claro. 1 minuto de silencio. Y Alan Benítez que está Y entonces, Benítez para uno. Es cierto. y Pesado de es que mierda. está lleno de ese tipo, está lleno. Y entonces, ¿qué es lo que yo analizo? ¿Qué es lo que yo pienso siempre con un jugador, así como decía con Wilder? Digo, ¿y si nos hace esto en la selección? Tira. ¿Y si hace esta cagada en la selección? Eso es lo que a mí me pone loco cuando veo cierta clase de jugadores que digo, no puede ser. Sos jugador de selección, sos jugador convocable por lo menos. ¿Cómo que va a hacer una cosa así? Cuando veo que hace jugando por Olimpia, por Libertad, por Guaraní, por el club que sea. Pero digo, sos jugador potable para la selección. No podés hacer esto que estás haciendo. Se hacen echar, se hacen amonestar, de todo, hacen penales, que vos decís, a veces me cuadra Yapota. Entonces, todo eso. Abel Gómez Dicho dice, eso, sí. me parece bien que esté convocado Alan. porque no tenemos laterales. Así como me gustaría, por ejemplo, alguien como Blas Riveros. También. A mí me o Arzamendia, porque ahora estamos jugando de manera diferente. Cierto. A mí, por ejemplo, me gusta lo de Blas Riveros. Acá, por ejemplo, dice Abel Gonza, dice, pasa que el cerrista le gusta a esos tipos de jugadores, su máximo logro es eso, profe, dice. Alan Benítez, Jan, Aquiles, dice, Ay, yo escucho muchacho. a Alan Benítez en la selección y me Como acuerdo si fuese cuando le en bailaron Olimpia, a los japoneses en Como si 2022. fuese en Olimpia no vive Richard Ortiz de hacer clásico y de pegar la Roque, pero cierra Cualquier la boca. ya es convocado ahora, dice, se dejan llevar por el fanatismo y no son profesionales, dice el chat 0986152180, yo quiero escuchar los audios, si hay videos. Ayer nos estuvieron mandando una cantidad de videos, menciono a Freddy Dávalo, que fue espectacular lo que hizo, a toda la gente que está con nosotros el día de hoy, adelante, audio, hoy queremos escucharlo a todos los que están. Más de 35 personas también en YouTube. Mandamos el saludo de buenas tardes, fiel oyente. Saludos, dice Liz Karina Fretes Ayala. Saludos, mi querida Liz Karina. También saludos a Luis, que está con nosotros a través de YouTube compartiendo. Hoy tendremos la transmisión. Adelante, por favor, los audios. Audios. Saludo a Liz Karina. Ahí está Vamos. Liz Karina. Saludito. Pasión, esto me lo que Pasión Kids. Kids. Hoy dar un resumen de Cerro Porteño versus Estudiantes, prácticamente una previa, y le voy a dar también el 11 inicial que prepara Cerro para remontar el partido ante Estudiantes en el Estadio 1. Y empezamos en el arco, Alexis Martín Arias, el lateral derecho Fabricio Domínguez, dupla central Lucas Quintana y Matías Pérez, lateral izquierdo Blas Riveros, en el medio sector tenemos por derecha Juan Manuel Iturbe, como contención tenemos a Robert Pires Amota y a Jorge Morel, y a la izquierda tenemos a Ignacio Alicea, y arriba tenemos a Pachi Carrizo y a Jonathan El Bocón Torres, y seguro Pachi Carrizo se estará rotando con Iturbe pasará a la delantera y Pachi Carrizo al medio, y así estarán rotando los dos, porque Pachi Carrizo juega más como en el medio sector. Y eso es todo para Cerro Porteño. Va a buscar remontar en el Estadio 1 de Estudiantes. Y bueno, no, Pasión, esto y le quiero mucho. Saludos, querido Pasión Kids. Hay más audios. Escuchémoslo. Buen día, Pasión, ahí para Marcos
el profe, Coque la Llorona y Franco la Llorona. A la puta, todos somos llorones. Vamos, pero- carajo, hoy todos somos estudiantes. Vamos, estudiantes, carajo. Bueno, perfecto. Yo le apoyo a estudiante por mi ídolo, la brujita Verón. Gran Vamos, resentido. carajo. Gran vende patria, la Brujita Verón. Siguiente. Atención, minuto 94. ¿Eh? Hay córner para Cerro Porteña. Y ¡pua! Le iba a pegar el Pachi Carrizo, le pegó Iturbe. Gol de Cerro Porteña. Cerro Porteña 1, Estudiantes 4. Simpáticos. ¿Se dan cuenta cómo son Che, los amargos? epa, la gran ¿no puta? quieren venir el fin de Qué semana? amargo que son los perros, qué amargo que son. Yo entiendo que en su vida no haya diversión, no haya nada ahora. Yo entiendo que estén aburridos, volan en su casa, Tranquilo. al pedo, Tranquilo. no disfrutan, pues no le pueden ni ganar a Trinidense ni a Meliano. Y yo entiendo que esta sea su diversión, su celebración, lo máximo a lo que pueden aspirar este año. Y les felicito a todos los hinchas de Estudiantes paraguayos. Dice Marco, ayer tenés un ejemplo. Sí, espectacular. Es más, lo invito a relatar los fines de semana. Para mí sería genial. Sí, descansillo. Sí. Dice, yo me estoy riendo, Franquito, vos lo que estás nervioso. Dice, espera. ¿Qué es eso? Misión imposible, la sentencia final. La misma historia de siempre. Dice en la Más foto. audios. ¿Pero por qué? Eso no entiendo. Vos también sos Siguiente maleducado, Coque. No hay más audio, dice. Vean la serie Marcel. de Chespirito, Maelo Marcel. Olimpita. Dice, 0986152180. Marcel, vos te haces el machito. Voy a poner todo tu audio cuando llorabas porque la policía te Tranquilo. persiguió en Ciudad del Este. Tranquilo. Franco, no sabes lo que me Tranquilo. pasó. Franco, la policía no nos cuidaba. La policía estaba ahí, nosotros estábamos. Ya poné todito tu audio, Marcel. tranquilo, pero Te vos te aviso, vas te aviso. todo, Franco. ¿Vos te va todo ya la... Sí, en serio. No me importa, no hay tranquilízate. todo. Porque acá voy a ver. Mirá, 4 de la mañana. 4 de la mañana me manda audio este muchacho del chat. ¿En qué estado? No sé. Mirá, yo no le respondo. Mirá, para que sepan el estado en el que está este muchacho escribiéndome a las 4 de la mañana. Al pedo, Franco. Franquito. ¿No se escucha? Escucha, pero la puta. Acá está. Este es Marcel. Franquito. No, ¿sabes qué pasa? Verá, vos no te estás dando cuenta de algo. ¿Qué? No, es que no se escucha en tu micrófono. Te están bajando el audio ya. Puedes pedir habilitarme, Dam, gran olimpista, puerco, Dam, Bodam. No, tranquilo. Estoy cansado de trabajar. Javier olimpista. Díaz de Vivar tiró una información Escucha. como... Franquito. Yo te aprecio mucho, te quiero, hermano, pero... Ahí está. ¿En qué estado? ¿En qué estado me Bueno, escribe este bandido? pero, ¿qué tiene, Franco? Ahí le digo. Franco, hermano. No, yo con Marcel Franco todo mal. pichado. Yo con Marcel Franco todo pichado. mal. Yo con Marcel todo mal. Franco pichado. Marcel, nos cruzamos en la Franco calle pichado. y te aviso. Franco pichado. No te llamas acerca a tu casa. ¿Cómo le va a pasar? Te acerqué. Información de Álvaro Aponte, ojo con esto. Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de la APF. 3 opciones de torneos 2026. Las opciones de la... Ahí se va a dar en breve. Dale, Andrea. ¿Tenés? Ahí Dan va enseguida. ¿Salen las opciones o no? Recursos humanos. No, pará. No se puede ¿Salen hablar las de- opciones o no? Hay opciones. Dice Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de la APF, presenta 3 opciones de torneos de 2026. Mantener el formato, 1. Después, la segunda opción sería apertura una rueda, luego liguilla y clausura 22 fechas. El tercero sería torneo anual, 3 ruedas, 33 fechas y agregar copa nueva, 3 grupos de 4 clubes. Opción 2027, torneo anual, 14 clubes, 26 fechas y copa nueva. Esto es lo que se respecta en cuanto a lo que dice el vicepresidente Javier Díaz de la APF. 2026-2027. Copa ¿sí? nueva? ¿A quién le llaman Copa Nueva? Y capaz una nueva copa. Copa País. Copa País Nueva, o pero Copa... ¿Qué ¿Torneo copa vamos a meter? República? Y no sé, están queriendo... No sé. Porque dice No, que la Copa o sea, Nueva sería de yo- esta manera. 3 grupos de 4 clubes. 3 grupos de... Ah, claro, y se juega a cuarto de final. 4, 8. ¿Y 12 nomás son? no, O sea, los 12 de primera. 14. ¿Eso para cuando Ah, los 12 grupos de no, cuatro? no eran 14. 3 grupos de 4 clubes. Y tres- Esta es opción para el 2027. 3 por 4 o 12. Sería, ojo, no dividamos las cosas, ¿eh? 3 opciones para el torneo 2026. ¿Qué sería? 1, mantener el formato. La segunda opción es apertura una rueda, luego liguilla y clausura de 22 fechas. Después, la tercera opción, torneo anual,
3 ruedas, 33 fechas y agregar Copa Nueva, 3 grupos de 4 clubes. Vamos al 2027, que dice que sería torneo anual, 14 clubes, 26 fechas y Copa Nueva. ¿Por qué no quieren armar tanto quilombo en vez de agregar 2 o 3 equipos más? Ya estamos, ño. O sea, demasiado vuelta quieren darla con el Yo torneo. lo que no entiendo es, y me gustaría saber es cuál es, o sea, el motivo, o sea, qué es lo que se quiere. Disminuir la cantidad de partidos, aumentar simplemente la cantidad de equipos, o sea, qué es lo que se busca para mejorar el fútbol. O sea, si se hace este torneo, va a mejorar, va a ser más interesante, va a ser más atractivo, va a haber la misma expectativa que hay ahora. O sea, no sé qué se busca. Vos sabés que, Robert, yo creo que si se hace, yo creo que se va a hacer el formato liguilla. En la apertura va a ser una liguilla, así como la tuvimos en la pandemia. Sí, Que sale cuando ganó campeón, Olimpia con Gorosito. claro, que sale campeón Gorosito, que Olimpia termina octavo, creo octavo, séptimo, y sale campeón, ¿verdad? Yo creo que va a ser así en la apertura, y el clausura van a ser 22 fechas. Eso sí, cuando se agreguen más equipos, dicen para hacer un torneo anual Sí. de 26 fechas. 26 fechas con Son 14 26 equipos. fechas. Y la Copa Paralela, me imagino que va a ser más o menos una fase de grupos entre todos los equipos. Ujú. ¿Verdad? Y yo creo que por el promedio, Sí. o sea, eso es lo que yo pienso yo, que capaz por el promedio se jueguen los que van a entrar en grupo o algo así. No, yo no entiendo qué es lo que quieren hacer. O sea, yo sé que la gente lo único que pide es que se agreguen más equipos, que sean 16. Eso es lo que yo entiendo que la gente pide, sean 16 equipos. No, llega a 16 según Porque con la diferentes- idea que tiene APF. Con estos diferentes sistemas también el tema del 14. promedio se complica. Sí. O sea, entonces haces descenso directo. Y tendría que ver ser. cómo... Sí, tendría que hacer ver- ascenso directo. Tendría que ver cómo haces ese ascenso... MLS paraguayo. Pero el Ese descenso ascenso directo directo. no le conviene ni a Olimpia, ni a Cerro, ni a Libertad, ni a Guaraní. Sí, Y eso nunca alguna existe vez, por eso. alguna vez se dijo. Es más, lo de la... Yo, por ejemplo, estoy en contra de la liguilla, por eso que hablábamos aquí una vez. O sea, vos podés hacer una gran campaña, tenés 20 partidos invictos, y llega la liguilla y te elimina uno que salió décimo. Mira un poco. Y eso pasó con Robert. Olimpia. Javier Díaz Entonces- de Vivar, vicepresidente de la APF, habla del nuevo formato. Queremos reducir, porque se juegan demasiadas fechas en el fútbol paraguayo. Sí. Queremos reducir esas fechas. Y sí, eso es lo que dicen. Ese es uno de los motivos. Pero si en todos lados compiten más que nosotros, se juegan más partidos que nosotros, en todos lados, en Brasil, en Argentina, o sea, queremos reducir No, otra no. vez más partidos. no, Qué loco, no, Si te pones a pensar, ¿cuántos partidos juegan al año los equipos paraguayos? Creo que la única liga que se juega 44, menos partidos es Uruguay. 44, Y son 44. 44 fechas más la Copa. Después tenés, bueno, la Copa Copa Paraguay, Paraguay, que si haces todos son 5 partidos más, más 49. los que entraron a Copas. Los que están en Copa Libertadores, bueno, jugás 6 partidos más, 49 son 55. Y después si jugás la Supercopa son 56 partidos. Mira lo que dice King Olimpia, yo le banco. Se deben jugar mínimo 50 fechas. Por algo los brasileros nos bailan cada partido, a cada rato. Los brasileños, ¿cuántas? Son 70 fechas. Más ¿no? fechas a jugar en la Brasil. Más el Mundial de Clubes. Y ni no dijeron. Pasa que ellas tienen las estaduales también. O sea, qué yo hay que jugar menos? creo que si se hace un anual, yo creo que se va a agregar algo así. No estadual, pero sí un torneo que sea algo así. A Y mí que me te dé gusta Pasa como que que, directo a juegue Copa más. pasa que Libertadores. también estamos comparando con Brasil, y con Brasil hay una cuestión demográfica Gigante. y geográfica que no tiene manera de Compararse. de compararse. Los estaduales brasileños son sangrientos. Sí. Los estaduales brasileños tienen para el hincha, tiene prácticamente el mismo rango, la misma importancia, si no más, que ¿El ganar, Brasileirão? que ganar un torneo, ganar el Brasileirão. O sea, ser en estados como Río Grande do Sul, como Minas Gerais, como Paraná, y casi todos, hay estados que son menos futboleros, pero hay estados en los que ser campeón gaúcho ya es lo máximo. de Ser, Río, por ejemplo. entre Atlético Mineiro y Cruzeiro, La estadual Carioca. ¿entendés? Entonces los estaduales en el Brasil tienen mucha fuerza.
Acá mismo un campeonato nacional no tiene fuerza. Nosotros no tenemos gente luego. No tenemos gente. Y aparte también después entra esa famosa idiosincrasia de que la gente no siempre acompaña a sus equipos. Uno, por ejemplo, diría justamente por lo que es como ciudad hoy, que si Encarnación tiene un equipo, vos decís, bueno, cada vez que juega Encarnación van a salir, qué sé yo, como mínimo 6, 7 ómnibus siguiendo al equipo y no se va nadie a seguir a Encarnación. Entonces, hay muchas cuestiones que no son comparables con otros torneos, pero en el Brasileirão juegan todo el año, los equipos juegan todo el año. Y aparte, justamente por esa cuestión geográfica, viajan todo el año. Acá cuando va a haber un sorteo de la Libertadores, los clubes dicen, ojalá que no tengamos que viajar lejos. Y allá en el Brasil, vos tenés que viajar. Tenés que viajar lejos. Sí. Vos tenés que viajar, no es una cuestión de sorteo. Vos tenés que irte allá a Belén do Pará, allá a Fortaleza. Tenés que irte arriba. Y ellos tienen que venir aquí aquí al sur. Imagínate entonces, un gremio que tiene que jugar con Fortaleza, por ejemplo. Y se va. Tiene que cruzar prácticamente de Uruguay hasta la punta del Brasil. Sí. Es todo. Es muchísimo. Es todo Brasil. Entonces, ojalá que decidan por algo bueno. Ojalá que lo estudien bien y que expliquen también qué es lo que se busca. Hay que ver qué es lo que se busca realmente, porque a mí me gustaría tener un cambio, pero también pensar cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Qué se quiere conseguir con esto? Otra cosa, partamos y hablemos de lo que aconteció el día de ayer, partidazo. Por fin un partidazo, tenés que decirle a Félix, por fin el partidazo de Racing contra Peñarol. Ayer sí dio gusto, ¿eh? Sí, pero ayer no le dio gusto a él porque perdió los maños. A él, robaron, dice. A él le dio gusto, aquel 1-0 y me da pie para hablar de algo que sí. No me gusta decirlo por el enorme respeto que le tengo a este señor y que el respeto se mantiene. Pero ya no me es simpático Gustavo Costa. ¿Por qué? Ya no me es simpático Gustavo Costa. Y porque no me gusta la gente que cambia de acuerdo a resultados. Ya sé lo que me van a decir. Pero él vive así los partidos. No. Le pasó algo que a nivel periodístico también suelo compartir con colegas. O sea, no dejes que te traiga el personaje. Y él tuvo 2 partidos en los que ya no fue simpático. Entró a la cancha, quiso pegarle al referee. Ladrón. La primera vez pidió disculpas, le escribieron unas disculpas, volvió a hacerlo. Entonces, y ahora, con una jugada absolutamente dudosa, porque a mí me gustaría ver esta jugada si es que quedaba eliminado Racing. ¿Qué hubiera hecho? Ahí está. Ahí está. ¿Qué eso es? ¿Qué cobró? Pero yo no vi. el Cobró. penal. Ahí está, el brazo, ahí está. Ese brazo es el que le condena ¿Penal? al jugador de Peñarol. ¿Qué penal? El brazo en la nuca. No dice. Perfecto. Partidazo pero robo, dice Félix. Perfecto. No, pero ¿qué dice Gustavo Costa? Ahora, en el plan simpático, porque ganó, vos viste, le pegó en la nuca, viste, fue un nucash, fue un penalazo. Cuando él está simpático, entonces, vos viste, ya, la verdad, el respeto lo mantengo, porque además no hay ningún técnico más ganador que él. Él ganó en Paraguay, fue campeón en Perú, fue campeón en Ecuador y fue campeón en Colombia. Y en Argentina. Y en Argentina creo que no a nivel local, ¿eh? No, a nivel internacional. Él ganó la nivel sudamericana. Sí, pues, pero hablo de ganar. Para mí fue penal. Sí. Le pega un codazo Sí, pero en la nuca, dijo. además la Igualito forma- el penal cobrado a Cerro. Sí, pero yo quería ver esta misma jugada contra Racing. Porque cuando se arma el quilombo en el primer partido, fue por una tremenda patada que mete Maravilla Martínez y la jugada cambia totalmente y se convierte en penal contra Racing. Y ahí el tipo se vuelve loco y da 10 vueltas a la cancha y sube a la gradería y que no. Y en nombre del padre, ya, repito, simpático ya no es. Ya van a decir que él vive así, que no. Porque no puede ser así. No puede decirle cuando vos perdés, entrar a la cancha, le querés pegar al tipo ladrón, y después ladrón. Y después cuando la misma jugada, una jugada dudosa como mínimo. Para mí, por esa mano y todo, para mí es penal.
es menos, pero muy parecida a la que pasó acá en Ciudad del Este. Ahí están diciendo los muchachos justamente, el de tu team. ¿Verdad? Pero entonces, no. Y lo veo al tipo, no, vos sabés, cuando él está, viste, cuando le está, no, vos sabés, no. Pero lo de Racing, muy bien, ¿eh? Racing es un equipo de los pocos, quizás el único equipo argentino que hoy da gusto ver, porque juega todo el partido y juega a un ritmo frenético y tiene a un delantero como Maravilla Martínez, que es de los que pasaron por aquí, por Paraguay, como Hernán Barcos. Che, ¿y quién diría que Maravilla estuvo nada más y nada menos que jugando en otro país, eh? Pero, Tremendo. Pero como delantero para mí siempre fue delantero. Él solamente en Cerro no jugó bien, por no sé si falta de oportunidad, lo que sé, pero en Libertad estuvo muy bien, en Sol estuvo muy bien, o sea, siempre fue un buen delantero. Lo que pasa es que después adquieren esa relevancia, lo mismo que Hernán Barcos. Claro. Dice, para usted Racing es candidato a ganar la Libertadores, dice. Sí. Para mí también. Para mí, después de la victoria de ayer, creo que es uno de los candidatos. Yo creo que es uno de los candidatos. Es uno de los candidatos, sí. Junto a Palmeiras Flamengo siempre. y Palmeiras. Palmeiras Cerro. siempre. ¿Y por qué Cerro no? después. ¿Y No, por pero qué sí, no? sí, Cerro puedo ir, papá. No. Con todo. Profe, solo porque es argentino decís eso, dice. Y Tiburón Torres era más payaso que Costas y era el Guardiola paraguayo, dice. No era tanto el Tiburón, no. Pero aclaro, vale para todos. O sea, lo que yo digo que para uno vale para Guardiola o para cualquiera. Y de Guardiola en algún momento también dije cosas, sobre todo en las conferencias de prensa. Y siempre digo lo mismo. Hay dos directores técnicos, el que gana y el que pierde. Sí. ¿Verdad? Sí, e incluso a nivel paraguayo suelo poner el ejemplo de Chiqui, ¿sí? ¿El árbitro? Ok. ¿Árbitro? Sí. El árbitro que tiene que dirigir. No, el cuarto árbitro. El cuarto se va a volver loco con Esqueloto y Costa en el partido, y en ¿eh? línea. Son dos. Cierto. Y en línea. Cierto. Pero Mamá quería el cuarto, Los ¿eh? Costas son tres, creo. Los Costas creo que ya son tres Sí, cuatro, en cinco. cancha. Y después los Barros de Esqueloto y los Barros son dos. Pero volviendo a un técnico paraguayo, Chiqui cuando gana entra, hay conferencia de prensa, Coque, Mateco, jala, puta, Coque, sea tuarito. Cuando pierde. Qué lindo y tanto, jala, puta, Coque. Cuando le Franco, critican. jala, Mateco, se Franco. Marco, Mateco, siempre me he relatado, la puta. Cuando pierde, Uy. Ahí se complica. Chiqui los cambios hiciste, estoy con los huevos rotos de que me pregunten si hice los cambios a tiempo o no hice a tiempo. Y así nomás, o sea, Es cierto, yo trato de ponerme en el lugar de los técnicos porque entiendo esa situación, pero se tendría que tratar en lo posible de mantener una línea, porque hay gente que ocupa cargos importantes, entonces tiene que actuar de acuerdo a ese cargo que ocupa. Si vos sos dirigente, y claro que sos hincha, porque vos llegás a tu club como hincha y queriendo trabajar con tu club y trabajar primero aquí, primero acá, vas subiendo y llegás a presidente, ¿verdad? Salvo que venga con toda como pasa a nivel internacional también, con todo el dinero encima y digas yo ahora compro o alquilo este club. Pero eso pasa a nivel internacional, entonces esa clase de gente no me gusta cuando la gente cambia, Cierto. Escucha esta información, ¿Qué pasó? Robert. Cerro Porteño utilizará su tercera camiseta ante Estudiantes, dice. ¿Cuál es? Short y medias blancas para el encuentro. tres colores. La nueva, esta azul. La que es el Justamente. amanecer. La del amanecer. ¿Pero que de Usuaca? tiene. De Usuaca, Sí. de Usuaca, justamente. no creí que iba a estrenar, pero Y ya acá ya usó. Otra cosa que quería hablar también, ya que estamos hablando de los partidos. Esa es la del atardecer. Exacto. El ¿verdad? atardecer azulgrana. Sí. ¿Vieron el partido de ayer que terminó en penales de Sao Paulo que eliminó a Atlético Nacional? Pobre Sí. Cardona, ¿eh? Pobre, siempre fue un limitado y un burro. No, ya sé, pero yo te digo, imagínate. Cardona, declarada persona no grata de Medellín, dicen los muchachos. El tipo erró falló dos penales en Colombia.
Uy. Y se le expulsó Se hizo contra... expulsar. Se hizo expulsar. Che, pero En ese el tema momento, se hizo expulsar en el momento en que su equipo empata anoche. Sí. Che, pero qué Pero complicado así jugar es el en esos jugador equipos. colombiano. No, pero qué Así complicado. es el jugador colombiano, complicado. jugador sin contexto. El jugador colombiano es Que te expulsen y Dios. que falle un penal Hay, en un hay un equipo. meme luego ya de eso. Sí, hay un meme ya del jugador colombiano así mismo. El tipo el de Racing, ese que estaba así. Dios, después cagada y sin contexto. Es No, el ellos- jugador colombiano. Pero vamos a resaltar algo. Partidazo de Damián, de vuelta. Yo lo que es, eso te quería decir, lo de qué gusto da ver a un jugador paraguayo jugando en un club nada menos que como el Sao Paulo y siendo casi el eje del El equipo, sí. manejando al Sao Paulo. La verdad lo de Damián es Y bueno, uno clasificó. Buenísimo, buenísimo. Uno clasificó ahora y otro está Por descender. por descender. Saluda a nuestro amigo Navarro, Bocón. en Fortaleza jugó. Está muy hater, boludo. En Fortaleza jugó. Vareiro. Estaba suplente. Estaba Está suplente. Dice, no está Pablito, no, tranquilo. Damián Coto Badilla, dice, ¿qué pasó? Miki Cardona. Bueno, muchachos, tenemos que despedirnos el día de hoy. Esta noche tenemos transmisión de Cerro Porteño ante Estudiante. Gracias, Robert, gracias, Coque, gracias, Franco. ¿Nos vamos? Nos vemos. Chao. Vale, chao, chao.